Es un gusto y un honor poder darles la bienvenida a esta charla sobre ansiedad y depresión, organizada y coordinada por la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, Regional Maldonado. Estamos muy felices de la convocatoria. Esta charla está organizada y agradecemos a Central por el apoyo y hacer posible este encuentro. Nuestro reconocimiento a la mesa ejecutiva por el apoyo. Tenemos aquí presente a Carolina Moll, Javier Andrade y María Rosa Fernández. Gracias por su compromiso y el acompañamiento. Bueno, el objetivo de este encuentro, de esta charla, es promover justamente el encuentro en diferentes disciplinas, en diferentes orientaciones, abrir el espacio de la escucha, hoy con un psicoanalista y una médica en psiquiatría, a quien agradecemos. Es por ese motivo que invitamos a la Escuela de Orientación Lacaniana, Delegación Uruguay y al Sanatorio San Mautel, quien muy amablemente son partes hoy de esta actividad. Debemos reconocer que fue una apuesta desafiante poder reunir tres instituciones con diferentes singularidades, pero bueno, es posible y aquí estamos para compartir este encuentro. Es por ese motivo que agradecemos a Jorge Bafico, psicoanalista, y a Jennifer Piazza por estar aquí presente. Pasamos a poder presentarlos, muchos ya lo conocerán. Jorge, docente de facultad. En primera instancia, psicoanalista, escritor y docente universitario, doctor en psicología por la Universidad de Salvador, Argentina. Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis. Profesor adjunto del Instituto Clínico de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Es autor de diversos libros sobre clínica psicoanalítica y subjetividad contemporánea, entre ellos El oficio del analista, Tan cerca de brillar, Vidas contemporáneas y La vida civil. Columnista en medios de comunicación y conferencista internacional sobre psicoanálisis, cultura y malestar contemporáneo. Por otra parte, tenemos a la doctora Jennifer Piazza, médica psiquiatra, especialista en medicina legal y magíster en bioética. Actualmente se desempeña en ACE, en Policlínica RAP, en el seguimiento de pacientes con antecedentes de IAE. Integra el equipo del Sanatorio Mautone, desempeñándose en puerta de emergencia y policlínica, además de desarrollar su práctica clínica particular. Cuenta también con experiencia en guardia y urgencia psiquiátrica de adultos y adolescentes en Argentina. Le damos carita de bienvenida y le agradecemos por estar aquí. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias por la convocatoria. Mientras arrancamos, les dejo esta frase que de alguna manera resume algunas de las cosas que más me siguen sorprendiendo de la práctica clínica, y ahora vamos a volver sobre ella en un ratito. Se las dejo ahí para que la piensen. Para empezar, quiero contarles un poco desde qué lugar voy a participar de esta conversación. Hace muchos años que trabajo como psiquiatra, ya van 17. Trabajé en puertas de emergencia, hospitales mono, polivalentes, en internación, en policlínica. Creo que todos los que estamos acá trabajamos en definitiva con los mismos sujetos y con el mismo sufrimiento. Lo que cambia son las preguntas que nos hacemos frente a ese sufrimiento. Justamente creo que esa es la diferencia que vuelve interesante este intercambio. Como psiquiatra, mi formación está profundamente atravesada por la psicopatología. Eso no significa que mi escucha deje de ser una escucha del sujeto. Intento comprender qué le pasa a esa persona, cómo lo vive, qué lugar ocupa ese padecimiento en su historia. Pero esa escucha está orientada además por la necesidad de reconocer fenómenos psicopatológicos. Mientras escucho una historia, también intento reconocer una forma singular de enfermar. Para mí, la psicopatología no es solamente un sistema de clasificación, es una herramienta para reducir la incertidumbre. Es la forma que tenemos los psiquiatras de organizar el pensamiento clínico antes de intervenir o de medicar. Es la forma de ordenar la observación clínica para transformar síntomas dispersos en una hipótesis diagnóstica. Y ese razonamiento psicopatológico tiene consecuencias muy concretas. De él surge un diagnóstico diferencial,
De él depende una evaluación de riesgo y de él también se desprenden decisiones terapéuticas que tomamos todos los días, especialmente en la decisión de qué psicofármaco elegir. Pero esas decisiones nunca son el final de la historia. Y ahí vuelvo a la frase que tenemos proyectada. La medicación no me está haciendo efecto, a mí me dijeron que todo me iba a chupar un huevo y no es así. Y yo digo, menos mal que no es así, porque no buscamos eso cuando medicamos. Podemos conocer con bastante precisión el mecanismo de acción de un psicofármaco, tener una hipótesis clara de por qué lo indicamos. Sin embargo, sigo aprendiendo cada vez que un paciente intenta poner en palabras qué cambió después de esa intervención. Algunas maneras de describirlo se repiten, otras aparecen una vez, otras no las vuelvo a escuchar más. Creo que ahí la clínica nunca pierde la novedad, porque entre una intervención neurobiológica y la manera en que una persona la experimenta, la incorpora, la integra a su vida psíquica, hay una singularidad que ningún manual puede abordar. Esa singularidad no reemplaza la psicopatología, sino que la complementa. Porque una buena decisión médica necesita de las dos cosas: reconocer de qué forma está enfermando una persona y al mismo tiempo escuchar cómo esa persona vive la enfermedad y los cambios que se producen con el tratamiento. Bueno, mi intención hoy es intentar abrir esa caja de herramientas, mostrar cómo pensamos los psiquiatras cuando escuchamos a un paciente, cómo construimos un diagnóstico diferencial, cómo evaluamos el riesgo y cómo intentamos reducir la incertidumbre para tomar decisiones que en el mejor de los casos mejoran el pronóstico de las personas que tenemos adelante. Bueno, buenas noches. Es interesante pensar un poco algunas cosas. Yo pensaba hace, 3 meses atrás, 2 horas antes del partido de Uruguay-España, en Punta del Este, dando una conferencia, y decía, no, imposible. Pero estoy muy contento, realmente estoy muy contento primero por estar en un lugar hablando con una psiquiatra. Eso me parece que es fundamental. Porque parecemos que fuéramos de 2 universos diferentes, y en realidad no lo somos, y hay una especie de pseudo-guerra o pseudo-conflicto que creo que no es tal. Y que Jennifer esté acá planteando la cuestión del sufrimiento, me parece que es muy importante, así que eso realmente me pone muy contento, aparte de este lugar que es divino, maravilloso por lo que tiene. Así que muchas gracias por invitarme, y además me encontré con Carolina Moll, una colega que hace muchos años que no veía, y veo que está al frente de la coordinadora de psicólogos, lo cual me da mucha alegría. Estaba medio peleado con la coordinadora, es medio peleador, sí, ahora cambié, así que no pasa nada. Yo creo que podemos empezar a pensar esta cuestión como una paradoja. En esta época hay una verdadera paradoja, que capaz que con Jennifer podemos ir pensándolo juntos. Nunca la humanidad se dispuso de tantos recursos para combatir el sufrimiento humano. Nunca hubo tantos pacientes en los consultorios psicológicos y psiquiátricos. No hubo nunca tantos psicofármacos, tantas psicoterapias de todo tipo y color, tantas formas de controlar el estrés y las emociones. Y sin embargo, nunca se habló tanto de ansiedad y depresión como en esta época. Por lo tanto, algo no cierra. La pregunta no es únicamente por qué sufrimos más, sino la pregunta que yo me hago, por lo menos, es que cuanto más intentamos eliminar el sufrimiento, más parece expandirse. Creo que estamos de acuerdo en eso todos, ¿no? Desde el psicoanálisis propongo una hipótesis que es muy sencilla. Quizás estemos respondiendo mal a la pregunta que es correcta. La primera pregunta que yo me haría es si existe realmente la depresión.
la depresión, que no es lo mismo que las depresiones. Uno de los primeros problemas consiste en que hablamos de la depresión como si fuera una enfermedad única. Todos deprimidos. Me gustó lo que dijo Jennifer, que habló de la psicopatología. Por lo tanto, su mirada es más de la psiquiatría pasada, que hacía mucho hincapié en la semiología y en la psicopatología. Durante buena parte del siglo XX, la psiquiatría distinguía entre melancolía, depresión endógena, depresión reactiva, neurosis depresiva, trastornos bipolares. Cada una poseía una lógica distinta. Ahora, el mundo actual, básicamente con la llegada del DSM y de los grandes manuales diagnósticos, parecería que esas diferencias entre las diferentes depresiones desaparecieron. Si esto es así, el paciente va a pagar un costo enorme, que es ser pensado como una sola unidad. No importa lo que le pasa, sino que tiene un nombre que se llama depresión. Y quiero que quede muy claro esto. Mi maestro fue un psiquiatra. Si yo me formé en la clínica fue por un psiquiatra que se llamaba Alberto Cupo. No tengo nada contra la psiquiatría, al contrario. Creo que es indispensable en la mayoría de los casos de psicosis para poder trabajar. O sea que la psiquiatría a la psicología le aportó algo que tiene que ver con poder atender un amplio espectro de pacientes. Bajo la palabra depresión, terminamos reuniendo fenómenos completamente distintos. Un duelo, una inhibición, una melancolía, una crisis existencial y, por qué no, el rechazo del inconsciente. Todo eso podríamos nombrarlo como depresión. Que no es que esté mal, a ver si me entienden, yo no me meto en ese asunto. Digo que también se puede pensar de otra manera. Pero también me parece que hay algo muy importante, que es el segundo punto que quiero trabajar, que es que el sufrimiento pertenece a una época. O sea, no podemos pensar cualquier tipo de sufrimiento fuera de una época. En la época freudiana, el sufrimiento ¿cuál era? Sexual. Hoy no es ese sufrimiento, es otro. No es el problema sexual lo que vienen los pacientes. Muchos colegas que están acá lo saben y muchos psiquiatras también. La depresión no puede entenderse únicamente desde la biología. Cada cultura organiza una manera distinta al sufrimiento. Vivimos en una sociedad donde el mandato de ser feliz, producir, disfrutar y realizarse permanentemente es lo que está en el cenit. Hacia eso apunta el mundo hoy. Pregúntenle a un niño que quiere ser y le va a decir millonario. Hay un estudio que dice eso. Imagínense, pobre niño, ¿qué posibilidad va a tener de ser millonario? Mínimas. ¿Qué le va a pasar? Y seguramente se va a frustrar cuando no tiene una idea tan alto, ¿no? Cuando la felicidad se transforma en obligación, la tristeza comienza a vivirse como fracaso. Ya no decimos estoy triste. Esa palabra ya no corre en esta época. Decimos estoy deprimido. Y ahí nos nombramos. El diagnóstico deja de escribir un estado para convertirse en una identidad. Y eso sí me parece que es un problema en esta época. El sujeto comienza a existir a través de etiquetas. Hace poco, un paciente psicótico viene con la novia. Me sorprende un poco, pero bueno, pasan los dos. Ella me saluda y me dice, soy una TLP. Digo, ¿cómo? TLP, trastorno límite de personalidad. O sea, había adquirido ese nombre. ¿Entienden el problema de la época? Está bien, siempre hay etiquetas. Vamos a no pensar que la psicoanálisis no pone etiquetas. Pero que el sujeto se presente desde ese lugar sí me parece que es un problema. Y para terminar esta ronda, creo que hay un problema que es la medicalización del sufrimiento. Y eso no significa cuestionar los psicofármacos, entiéndase bien, ¿eh? Muchas veces, como dije, resultan indispensables. La crítica apunta hacia otro lugar. Cuando toda explicación termina reducida a un desequilibrio neuroquímico,
desaparecen las preguntas fundamentales de la persona que consulta, que es lo que decía Jennifer, que ella por suerte escucha, ¿no? Entonces escucho algo más. ¿Qué perdió ese sujeto? ¿Qué desea? ¿Qué función cumple ese sufrimiento? Que eso es muy importante. El medicamento sin duda puede disminuir el dolor y la intensidad, pero no responde por el sentido de ese dolor. Y ambos registros no son equivalentes. Eso como para empezar a hacer esta especie de debate, de conversación. No pelea. Todos queremos que en Uruguay, estamos todos en eso siempre de acuerdo. Está bueno lo que traes. Entiendo que hay una complementariedad que está buena de distintos capaz idiomas que hablamos y que creo que enriquecen mucho al paciente. En lo particular, cuando te escuchaba dar este ejemplo de la chica TLP, pensaba algo que me pasa a mí bastante frecuentemente en el consultorio, en la policlínica, digamos, que es cuando las personas vienen, se definen como estoy depresiva, soy depresivo, toda la vida fui depresivo. Y algo intento cuestionar ese diagnóstico. Vos no sabés cómo se enojan. La mayoría no les gusta que yo les pregunte ¿a qué le llama depresión? Bueno, soy depresiva desde que tengo 16 años. Bueno, hablemos. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿Qué te pasaba? No sabés cómo se enojan. Y ni que hablar cuando les propongo un descenso en la medicación o algo así. De vuelta, tan abrazados a ese rótulo que sí, se cierran otras posibilidades. Porque se cierran absolutamente, la mayoría de esas yo sé que no van a volver. Y en cambio si quieren. Y es preocupante, y no son solamente señoras. Es gente cada vez más joven que viene con ese enganche. Y ahí cuando se cierran, no me dan la posibilidad de que podamos seguir pensando algo que les pueda mover, capaz. Que tampoco está bueno vivir siendo depresivo, pienso, ¿no? Y ahí, bueno, yo valoro tanto el trabajo que pueden hacer en los espacios psicológicos, pero bueno, con sujetos así muy difícilmente mover algo porque no quieren. Es muy difícil no medicar que medicar. Cuando yo les digo también que me pasa, bueno, es un duelo, son reacciones esperables, perder una mamá, papá, perro. Bueno, no me parece que tengas criterios para arrancar un esquema de medicación. ¿Qué? ¿No me va a dar nada? No. Sumamente difícil. Y lo hago no con tanta frecuencia. La mayoría de la gente que consulta por razones que médicamente tienen criterios para un inicio de medicación, pero esto me hace pensar en lo que vos decís de esta cosa de la modernidad, del síntoma como una parte identitaria y de las más jodidas, porque identificadas más jóvenes. ¿Querés que avancemos con el próximo, la propuesta que traía? Porque traje 2 viñetas para poder conversar algunas cosas en relación a la ansiedad y la depresión y se las propongo así. Tengo ganas de salir corriendo, no sé hacia dónde y tampoco sé de qué. Dicho por un paciente en la consulta hablando de un episodio de mucha ansiedad. Como hablamos, todos los que trabajamos en salud mental compartimos algo cuando escuchamos una frase como esta. Sabemos que merece ser escuchada con atención, por la riqueza que tiene. Lo que probablemente cambie sean las preguntas que cada uno empieza a hacerse. La primera pregunta que me hago no es solamente por qué le pasa esto, sino qué es esto que le está pasando. No porque el por qué no me importe, ni porque no sea importante, sino porque la respuesta a esta segunda pregunta, ¿qué es lo que pasa?, se condiciona todo lo que va a venir después. Ahí empieza de vuelta el razonamiento psicopatológico que les traía recién. De ese razonamiento surgen herramientas que son muy importantes para la medicina, una de las cuales es el diagnóstico diferencial. Y acá empiezo a pensar, ¿es un trastorno de ansiedad? ¿Me está hablando de un ataque de pánico? ¿Hay un componente fóbico? ¿Puede tratarse del comienzo de un episodio psicótico? ¿Estoy ante un episodio mixto en el contexto de una bipolaridad?
hay consumo de sustancias que modificarán el cuadro seguramente, hay una enfermedad médica, porque esa vivencia puede pertenecer a enfermedades muy distintas. El fenómeno subjetivo puede parecerse, pero el diagnóstico no, y por supuesto el tratamiento farmacológico tampoco. Cuando empiezo a orientarme en esta psicopatología de la que les hablaba, aparece otra pregunta que para los psiquiatras es inevitable, que es pensar en el riesgo. Porque está muy relacionado con el diagnóstico. No evaluamos de la misma manera el riesgo de un trastorno de ansiedad que el de un episodio maníaco, una depresión melancólica o una psicosis. Y esa evaluación es la que orientará mis decisiones. Esta persona está desesperada, puede lastimarse, está perdiendo contacto con la realidad, puede sostener su funcionamiento cotidiano, necesita medicación, necesita una internación o necesita que la acompañemos y podemos seguir escuchando. Fíjense que el diagnóstico no es el final del razonamiento, sino es el principio de una serie de decisiones. Y aún cuando llego a un diagnóstico y decido un tratamiento, la pregunta por el sujeto no desaparece, sigue estando ahí, porque dos personas con el mismo diagnóstico nunca viven igual ni la enfermedad ni el tratamiento. Quizás en este momento me gustaría dejar este aporte. Cuando escuchemos ansiedad, además de preguntarnos qué expresa ese síntoma para el sujeto, preguntemos también si esa ansiedad pertenece realmente a un trastorno o si está siendo la puerta de entrada para otra cosa o es solamente algo que podemos seguir escuchando y trabajando. Es un analista que está hablando. Me trajeron a otra persona, no es una psiquiatra. Jennifer dice algo que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con la forma que ella piensa la clínica. Pero yo voy a quebrar una lanza por los psiquiatras. Yo me pregunto, ¿cómo un psiquiatra hace en una mutualista o en un hospital para ver 6 pacientes por lugar? Porque tienen la obligación. O sea, el mundo lo ha llevado a la cuestión de la salud mental a que el psiquiatra tenga en unos minutos que resolver problemas tan graves como riesgo de vida o de muerte de una persona. Entonces, obviamente, es mucho más fácil cortar al sujeto en pedazos, fragmentarlo en trastornos y sobre eso funcionar. Por eso digo que vivimos en una época muy complicada. Jennifer dice, hay algo más. Eso me parece maravilloso, y hay algo más. Porque si no, somos todos iguales, todos depresivos o todos ansiosos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es algo que está instalado en el cuerpo. Que el sujeto, como está muy bien la definición, tengo ganas de salir corriendo. Esa es la definición que da la ansiedad. El cuerpo que quiere moverse. Pero ese cuerpo no tiene palabras. Entonces tenemos dos posibilidades. Lo medicamos para que no corra, o sea, cosa que se lastime, o lo escuchamos. Pero creo que no es fácil en esta época. Creo que hay que entender la psiquiatría en el lugar complicado que está. Es una máquina productiva de donde hay que ver todo el tiempo gente, porque además hay gente que está cada vez más enferma, o sea que cada vez se consulta más. En la Facultad de Psicología, hace 10 años, capaz que Carolina me ayuda, entraban 600 estudiantes por año y ahora entran 3.700. Todo el mundo quiere ser psicólogo. ¿Qué quiere decir? Que es un significante de la época. La psicología, la salud mental, todo el mundo habla de salud mental. En las empresas multinacionales aparecen terapeutas de no sé cuánto que hacen ejercicio. O sea, estamos en un tiempo donde todo esto es muy hablado, pero no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque Lacan lo decía muy claramente. Cuando Lacan habla de ansiedad, no dice ansiedad, dice angustia. Y dice, la angustia es el único afecto que no engaña. ¿Por qué? Porque señala algo que tiene que ver con lo real. ¿Qué quiere decir lo real? Es algo que el sujeto no puede expresarlo en palabras, pero aparece como un afecto en el cuerpo. Y cada vez pasa más. ¿Por qué? Porque Jennifer lo dijo recién. El paciente no quiere saber nada de su historia. Yo tengo depresión, deme la medicación y punto. Y Jennifer me pregunta, pero
¿qué te pasa? ¿No? Contame. Quiero escuchar al sujeto, dice. Y el sujeto te responde, no quiero saber nada de mi historia. Y estamos en un problema. Estamos en un verdadero problema los psicólogos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar a la persona al dispositivo analítico, o sea, que esa persona pueda hablar de lo que le pasa y pueda decir algo más de tipo tal cosa, porque si tiene tal cosa, es como quien está enfermo de diabetes. Es una enfermedad y no tiene arreglo, hay que tratarla y punto, con medicación. Bueno, me parece que ojalá abunden los ejemplos con Jennifer, que quiere todavía escuchar en una época que no se puede escuchar. Yo creo que ese es el problema mayor. Estamos en una época donde no se escucha. Los padres no pueden escuchar a los hijos, aunque hablen con los hijos. Van y lo llevan al psicólogo. Estamos llenos de trabajo porque nadie se hace cargo de nada. Entonces las parejas no funcionan, no hablan entre ellos, van al psicólogo. Y así estamos. Entonces, me parece que el síntoma hoy es la palabra. Esto que puso de la definición me parece notable. ¿Qué es la ansiedad? Salir corriendo. Sí, de acuerdo. Y capaz soy una idealista. Bueno, pero debo decir que nos enganchan muchos pacientes con esta cuestión y bueno, buscan a otros colegas y está bien. No todos los pacientes buscan el psicoanálisis como una salida, no todos los pacientes son para cognitivo-conductual y así, yo siempre lo he dicho. Hay gente que no le sirve. Y está bien que no le sirve, está bien que se identifique que no sirve y pasar a otra cosa que sí le sirve. Y cuando digo le sirva es que pueda en algún punto empezar a hablar. Porque una de las cosas que con los psicofármacos pasa bastante es que la gente se olvida muy rápidamente de por qué se lo empezó a tomar. Se empiezan a olvidar de por qué y cómo estaban cuando llegaron a aquella primera consulta desbordados, por lo que fuera, hablando bueno de las neurosis, ¿no? Y cuando se empiezan a sentir bien, los veo un mes y medio, 2 meses, bueno, vengo que me repita la receta, bueno, y ahí es cuando está mucho mejor que podamos conversar. Es cierto, en la mutualista tengo 20 minutos. Pero es el espacio en el que yo aprovecho para, bueno, empezar a capitalizar esta experiencia psicofarmacológica, como yo me la he nomenclado. La intervención del químico que facilita una cierta libertad de ese sufrimiento, que no lo hace desaparecer, pero habilita que podamos pensar, que realmente cuando estamos muy ansiosos, muy nerviosos, muy tristes o muy lo que sea, bueno, pensar y razonar se hace difícil sosteniendo todo lo demás, la maternidad, el laburo, todo. Y se olvidan, vos sabés, bueno, no, yo ya estoy bien, son 6 meses nada más y seguimos esto, productividad, volvieron a ser funcionales, se pudieron concentrar de vuelta y están rindiendo bien en el trabajo, ya no se enojan tanto con los chicos, mejoró la situación de pareja, bueno, y yo sé que es real, porque la neuroquímica es maravillosa, estamos, y estoy de acuerdo con vos, en una época de tantas herramientas tan geniales y al alcance, porque el valor de un psicofármaco está al alcance de la mayoría de las personas. En el Estado tenemos gratis medicamentos de primera línea. Digo, el acceso está, ese alivio está, pero bueno, cada vez por ahí es menos la cantidad de gente que después de ese alivio tiene ganas de dar el siguiente paso. Y eso, sí, es algo que a veces me pone un poco triste. Me parece que se define algo de la época, que es tanta la presión que tiene el sujeto por ser feliz y por demostrar que es feliz, que la cuestión del fármaco le viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es real, genera un estado de cierta placidez. ¿Quién no le gustaría no sufrir? Yo afirmo, primero que afirmo soy yo. Pero también los fármacos tienen efectos secundarios. Y eso también es un problema. Entre otras cosas, la adicción. Mi padre fue adicto al Lexotan 30 años. No dormía si no tomaba Lexotan. Entonces esto se convierte en un círculo sin salida. Si nosotros pudiéramos hacer entender a los pacientes, que me parece un poco la conversación de hoy,
de que más allá del fármaco hay una historia donde el sujeto se encuentra repitiendo una y otra vez el mismo patrón, quizás ahí pueda salir de esa cuestión que lo angustia. Porque, bueno, es difícil soportar la vida, no es fácil, sobre todo en esta época. Por eso los fármacos vienen como anillo al dedo. Por eso la ansiedad y la depresión son las dos manifestaciones más fuertes de esta época. Y ahí hay un abanico enorme, porque ¿qué es la depresión? ¿Es la tristeza? ¿Es el dolor? ¿Es la gana de no vivir? ¿Es el no querer levantarse? Sí, probablemente sea todo eso. Pero no todo es igual para todo el mundo. Es la frustración también. Es que uno pensaba que la vida iba a ser de una manera y terminó siendo de otra. Bienvenidos al mundo, ¿no? Ahora, eso de alguna manera hoy se identifica como una depresión y la gente se autodiagnostica, dice, estoy deprimido. Bueno, ¿estás deprimido o en realidad te cuesta encarar la vida? Hoy aparece esta herramienta que es muy fuerte y es muy poderosa porque además alivia, que es el fármaco. No es que esté mal el fármaco, para nada, pero creo que no le podemos dar a un 60% de la población adulta de Uruguay o un 30% de los niños. Eso fue un estudio que hizo una universitaria, una doctora que trabajó, hizo una tesis de doctorado sobre los fármacos en los niños. Y en Uruguay hay un 30% de niños medicados, sobre todo por ansiedad o por déficit atencional, ¿no? Pero uno dice, tanta gente medicada. Creo que es un efecto de la época. En todos los países está pasando esto. El efecto de los antidepresivos, el consumo, mejor dicho, de los antidepresivos en los últimos 10 años es exponencial en el mundo. En los países que se consume mayor cantidad de antidepresivos son por lo general del primer mundo. Y uno dice, ¿cómo? Si la gente vive mejor, ¿por qué sufre más? Por eso digo que es un fenómeno en la época, que nos excede a nosotros y está instalado en este tiempo y tampoco podemos salir con la bandera porque ya está. Por eso yo digo, la otra vez dije, el psicoanálisis es una batalla, el psicoanálisis perdió la batalla, no hay que estar peleando con la gente. Pero digo, hoy la gente apunta a dos lugares sobre todo, que es la medicación y la espiritualidad. Cuando digo la espiritualidad me refiero a la psicología sobre todo que apunta hacia ese lugar, que no es que esté bien o mal. Los libros de autoayuda, las terapias que buscan conectarse con el ser, es una necesidad de la época, producto de todo esto de lo que estamos hablando. Por algo aparecen de todos colores ahora estas modalidades nuevas de terapias. Que repito, no es que esté bien o mal, me parece que el mundo apunta hacia ese lugar. Lo que antes estaba la religión, ahora la religión no tiene el poder y la fuerza que tiene, y la psicología, que a mí me preocupa un poco eso, se corre para ese lugar, parte de la psicología va a ese lugar. Entonces la gente, ¿qué es lo que necesita? Por suerte, conversar con otros todavía. Sí, de acuerdo. Y un comentario más, mientras te escuchaba hablar de fármacos, pensaba que vos sabés que los primeros prescriptores de alprazolam en el mundo, hasta hace algunos años, no somos los psiquiatras. ¿Sabés quiénes son? Los médicos clínicos. Y el alprazolam en particular, que genera tremendas dependencias. Y eso tiene que ver con esta inmediatez de quien vuelca un estado ansioso con su médico general y se lleva de esa consulta el caramelo mágico que engaña profundamente, porque, bueno, quienes me conocen saben que tengo una antipatía profunda por las benzodiazepinas, las uso bastante poco y por poco tiempo, porque son tremendamente adictivas, como pasa con lo que contaste de tu papá, y enmascaran de una manera muy problemática, muy rápidamente, la angustia y la ansiedad y vuelven al sujeto resistente porque tienen que tomar cada vez más, no gratuitamente porque tienen un montonazo de efectos adversos, lo sabrán. Pero sí, es preocupante que sean los medicamentos más prescritos y no por los psiquiatras. Bueno, ¿te parece que sigamos con algo? Quisiera decir algo antes de empezar con depresión. Vivimos en el mundo de la evidencia empírica.
ahora todo tiene que ver con la evidencia empírica. Yo todavía no entendí bien qué es la evidencia empírica, quiero decir, ¿no? Pero parecería un caballo de batalla muy fuerte, ¿no? Yo no discuto con alguien que no hable de evidencia empírica, me dice, como desautorizando absolutamente a formas diferentes de pensar. Pero la evidencia empírica tiene que ver con la época en la que vivimos, que decíamos hace un rato, donde todo se mide, todo se evalúa, todo se clasifica. Y eso ha sido permitido por los enormes avances científicos, enormes. Eso el psicoanálisis no lo cuestiona, quiero que quede claro. No cuestiona la evidencia empírica, ni el avance de la ciencia ni los psicofármacos, al contrario. Lo que cuestiona es la pretensión de convertirlo en el único criterio posible de verdad. Eso sí se cuestiona. Lo he visto, hace poco me hicieron una nota en la diaria y fue tremendo, nunca me pasó nada igual, cómo se viralizó y los líos y los comentarios, no tanto conmigo, sino la pelea por la evidencia empírica. Y era, ahora el psicoanálisis no tiene evidencia empírica, no existe. Bueno, podríamos debatir sobre eso, pero no es el momento. Dos pacientes pueden presentar los mismos síntomas. Sin embargo, uno puede estar elaborando un duelo y el otro encontrarse frente a una melancolía. Empíricamente parecen iguales. Clínicamente son completamente diferentes. Miller, que lo tengo que nombrar, siempre hay que nombrar a Miller, nuestro guía espiritual, nuestro líder, pero sobre todo, para mí, el psicoanalista más importante contemporáneo, de una fineza clínica que sigue asombrando con la edad que tiene, retoma una vieja distinción de Pascal. Existe un espíritu de geometría y existe un espíritu de fineza. El primero calcula, mide, clasifica, y el segundo, el de la fineza, se orienta por los matices, por aquello que no puede formalizarse totalmente. El psicoanálisis pertenece a este segundo grupo. No quiere decir que el primero no exista, pero también hay que darle lugar al segundo. Qué maravilla, Miguel. Bueno, para avanzar, ¿cómo? ¿Algo para conversar sobre depresión? Cuando el médico me dijo que podía ser cáncer y no me preocupé, ahí me di cuenta de que algo no estaba bien. Esta viñeta también de la consulta en policlínica me llamó la atención porque para mí rompe con una idea muy instalada, algo mencionaba recién Jorge, que la depresión es simplemente estar triste. Muchas veces no es la tristeza lo que trae al paciente a la consulta, es descubrir que dejó de responder afectivamente al mundo como antes, que algo cambió. Es descubrir desde lo psicopatológico, apunta a la primera pregunta que me hago, que si estoy frente a una depresión mayor. Pero inmediatamente aparece otra igualmente importante y algo mencionamos recién. ¿Qué riesgo tiene esta persona? Porque cuando aparece la desesperanza, que es algo que buscamos mucho los psiquiatras, cambia la evaluación del riesgo. La desesperanza no es solamente un síntoma depresivo, es uno de los indicadores clínicos que más peso tiene en la evaluación del riesgo suicida. Cuando un paciente deja de imaginar que algo puede cambiar, siente que no hay salida posible o pierde la expectativa de que un tratamiento, cual sea, pueda ayudarlo, nuestra manera de intervenir tiene que cambiar. También prestamos mucha atención a la anedonia, a la pérdida de la capacidad de disfrutar, de interesarse, de encontrar placer en aquello que antes sí se lo producía. Porque suele hablarnos de la profundidad de ese síntoma o de ese episodio que podemos llamar depresivo. Y por último,
Hay otro síntoma que muchas veces pasa inadvertido y que para un psiquiatra tiene muchísimo peso, que es el insomnio. No solamente porque aumenta el sufrimiento, también porque sabemos que un insomnio persistente, en especial cuando la persona se despierta más temprano de lo que debería o varias veces consecutivas y el descanso no repara, se asocia a un aumento del riesgo suicida y requiere una intervención más rápida. Todo esto vuelve a llevarnos a lo que les mencionaba recién del diagnóstico diferencial. Estoy frente a un depresivo unipolar, podría tratarse de una depresión bipolar. Hay deterioro cognitivo, algunos deterioros arrancan con cuadros depresivos en la edad adulta. Hay una enfermedad médica, de nuevo el consumo de sustancias. El fenómeno puede parecerse, el diagnóstico y el tratamiento no. Y acá otra invitación que les propongo: cuando escuchemos una depresión, no nos preguntemos solamente cuánto está sufriendo esta persona, preguntémonos cuánta esperanza conserva, si todavía puede proyectarse, si ha dejado de disfrutar de aquello que antes le daba placer, y también preguntémosle cómo está durmiendo. Porque cuando aparece la desesperanza, la anedonia y el insomnio persistente, tiene que cambiar nuestra evaluación del riesgo y la conducta que tomamos en pos del pronóstico. Marcaste para mí los significantes de la época, que es la anedonia y la resignación. La anedonia es la falta de deseo. Gran problema de esta época. Tenemos todo arriba de la mesa y no tenemos deseo. Yo venía escuchando en el auto Spotify y ya no sabía qué escuchar. Tengo todo para escuchar lo que quiera. No tengo ganas. ¿No? Capaz que estoy depresivo. Es probable. Sí. Y la resignación, que es lo que estamos viendo en muchos pacientes, es el peor estado de un paciente cuando se resigna. Cuando no le interesa saber qué le pasa. Entonces, esos dos significantes de la época sí me parecen muy complejos. Yo mientras pensaba un poquito en la conversación de hoy, de que fuera sobre todo entretenida, ¿no? Y abierta, me encontré con un libro que compré hace mucho tiempo, que sabía que alguna vez que lo iba a usar. Lo voy a usar hoy acá, en Punta del Este. Es maravilloso. Este libro no es de un psicoanalista. Podría haber traído a Lacan, a Freud, a pelear. Es de Alain Frances. ¿Saben quién es? Es el presidente de la comisión del DSM-4. Psiquiatra de primera línea, presidente del grupo de trabajo DSM-4 y parte del equipo directivo del DSM-3. Catedrático emérito del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Durham. Este libro es una denuncia contra el DSM-5. O sea, desde adentro lo denuncia, no desde fuera. Miren lo que dice el trastorno depresivo, que lo que decía soy vos. Dice, hace toda una crítica al DSM-5 que fragmenta mucho más al sujeto y aparece, por ejemplo, dentro de los trastornos depresivos, lo que es el síndrome menstrual, ¿se llama así? Premenstrual, que le pone disfórico, y entonces, digamos, la mujer que sufre todos los meses, que tiene dolor, que se pone irritable, que está sensible, se la cataloga como un trastorno depresivo. Eso es lo que él denuncia, no al DSM, dice, se le fue la mano, dice, queremos medicar a todo el mundo, ¿no? Dice, la depresión mayor no es siempre tan mayor. Dice, el trastorno depresivo mayor a veces está a la altura de su ominoso nombre y a veces no. En su peor versión, la depresión mayor es una de las dolencias más crueles de la humanidad. Estamos de acuerdo. El dolor emocional es peor que cualquier otra cosa que se pueda imaginar. Sin embargo, mucho de lo que se considera trastorno depresivo mayor en realidad no es trastorno ni depresivo ni mayor. Los diagnósticos imprecisos han creado una epidemia falsa de trastornos depresivos mayores, cuyos requisitos son cumplidos por 15 millones de norteamericanos. La transformación, y esto es tremendo, la transformación de una tristeza normal en una depresión clínica nos ha convertido en una sobrepoblación
medicada, tragadora de pastillas. No lo digo yo, lo dice el psiquiatra que hizo el DSM-4. ¿Qué quiere decir? Hay un problema de fondo en esto que también hay que pensar, que es que hay que tener cuidado de no diagnosticar a la marchanta y escuchar al paciente. Porque sí, todos somos depresivos. Y sí, si a mí me apuran, les digo, soy depresivo, cumplo con varios de los ítems del DSM. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Nada. Es una cáscara. Es un nombre que no dice nada. Es un fenómeno transclínico. La depresión y la ansiedad son fenómenos transclínicos. Se pueden dar en cualquier estructura. El tema es si lo pensamos como una cosa en sí misma, que ese me parece que es un problema, pero que es un mal de la época y tenemos que convivir con ello. Igual también el DSM-4 hizo bastante daño. Él viene hablando. No. Pero el DSM-5 hizo más. Son cuestiones necesarias, pero más que nada. A mí me habían dicho que me iba a pelear con una psiquiatra. No hay una psiquiatra, hay una analista, estamos los dos de acuerdo. No, te decía que fueron originalmente concebidos con fines de investigación. Los usamos muy mal porque en algunas instancias se usan como manuales de estudio, lo cual es tremendo. Que, más que nada en medicina, quienes arrancan en el pregrado, en realidad, su acercamiento a la salud mental se da a través de un manual de diagnóstico, que aprendan a diagnosticar cumpliendo esto que vos decís, haciendo una checklist. Acá varios salimos diagnosticados. Eso es así, pero son necesarios por esto otro que tiene que ver con la investigación y bueno, eso es algo que nos beneficia a todos como humanidad, supongo, también capaz soy una idealista. Pero bueno, escuchándonos y escuchando lo que planteabas de este psiquiatra, pensaba en que esto no se trata de abandonar y jamás, y ahora más que nunca, la pregunta por el sentido de lo que se habla en la consulta. Capaz de mi parte hoy mi aporte apuntó un poco a que pensemos si eso que está ahí se trata de una enfermedad y que podamos pensarla de esa manera, derivar oportunamente y después cuando se ordena la cuestión avanzar dándole sentido a todo eso. Para cerrar con el tema de depresión, Lacan, por ejemplo, no habló nunca de depresión. Apenas habló de tristeza. Y en una entrevista que le hicieron para la televisión, él dice que constituye una cobardía moral. Y es también como un caballito de batalla de los psicoanalistas que meten frases rimbombantes que uno no entiende bien de qué se trata, pero suena notable, muy buco, ¿no? ¿Qué es la cobardía moral, no? Porque parece como una culpabilización al sujeto, ¿no? Lacan lo que dice es que este estado del sujeto, yo diría anedonia, que me gustó mucho ese término, es que el sujeto tiene un problema con su deseo. Eso es como la depresión. La depresión, lo dijiste vos notable, con estos pacientes que no quieren hablar, la tristeza se vuelve problemática cuando el sujeto deja de interrogarse. Y la explicación de la depresión calza como anillo al dedo. Estás deprimido, no hay más explicación. Estás ansioso. ¿Qué es un ataque de pánico? Es una situación del cuerpo. El cuerpo se enloquece y uno no sabe qué le pasa. Entonces, ahora, lo que antes era neurosis de angustia en Freud, que tenía exactamente los mismos ítems que ahora, el ataque de pánico, se decía, tenés un ataque de pánico, y eso tranquiliza al sujeto, porque por lo menos eso es una explicación. Pero el gran problema de fondo, por lo menos en la clínica psicoanalítica, es al problema del deseo. Y me parece que la depresión para el psicoanálisis tiene que ver con eso, de una posición subjetiva. Cuando se renuncia al deseo y se instala esto como una falta de pregunta.
Por lo tanto, me parece fundamental que tanto los psicólogos como los psiquiatras intenten instalar nuevamente la pregunta del sujeto. Bueno, está muy bien, estás deprimido, es cierto. ¿Pero por qué estás deprimido? ¿Qué te pasó para deprimirte así? ¿Por qué no tenés ganas de vivir? Uno lo escucha cada vez más en la clínica. Es tremendo. Sujetos, sobre todo adolescentes, no tienen pasión, no tienen ganas de vivir. Transcurren en la vida, sin futuro. Está bien, el adolescente podemos decir que tiene poca capacidad para pensar en el futuro. Pero acá me parece que se trata de algo más complejo en esta época. Te quería hacer alguna pregunta. Bueno, yo también la hago extensiva a la audiencia. Cuando te encontrás con alguien que te das cuenta que le está pasando algo más que solamente esto, una inquietud, y decís, bueno, acá hay que hacer otra cosa, hay que dar ese paso. ¿Cómo lo haces, si es que lo haces, en términos de proponerle, bueno, necesitamos que te mediques y después volver, visitar al psiquiatra? ¿Planteas eso con esta claridad o trabajás que el paciente pueda entender que, bueno, que uno con una cierta presión, yo no estoy loco? ¿Cómo lo encarás en una instancia de consulta? Muchas veces le planteo que vayan al psiquiatra. Muchas veces. Me parece que es fundamental. Estoy atendiendo ahora una persona joven, unos 30 y pocos años, que se separó de su pareja y es insoportable el dolor que siente. Aparte de líos impresionantes con la expareja, ¿no? Pero una depresión fuerte en el cuerpo, una depresión ansiosa tiene, ¿no? Y es fundamental medicando, porque sí tiene riesgo de vida. Y peligro para los demás, además, ¿no? Las dos cosas. Terminan, a veces estas cuestiones terminan en delirios pasionales, ¿no? En crímenes pasionales. Entonces, en ese tipo de pacientes, muchas veces uno les recomienda ir al psiquiatra y hablar con el psiquiatra y hacer un trabajo en común. Me parece que a veces es importante. Pero a veces hay pequeños gestos que marcan. Yo hace muchos años me separé y estaba muy triste. Cursé una depresión, sin dudas, muy triste. Y estaba muy triste en el análisis. Entonces mi analista me dijo una frase que no voy a olvidar más. Me dijo, las separaciones son difíciles, me dijo. Una boludez. Y sí. Me lo podría decir cualquiera. Pero que ella me lo dijera tuvo un efecto en mí muy importante que me apaciguó. Es como, ¿y sí? ¿Y sí? O sea, me permitió decir, sufrí. O sea, es así, tenés que pasar por esto. ¿Entienden el gesto? Y eso es cuando dicen poner el cuerpo, que el psicoanalista debe poner el cuerpo, no solo la psicosis. Debe alojar la angustia del sujeto. Eso me parece que es importante en un tratamiento. Alojar la angustia del sujeto es decirle, por ejemplo, y sí, las separaciones son difíciles. Claro, uno lo cuenta y dice, te están robando la plata. Pero hay que decirlo en el momento indicado y que tenga un efecto de alivio. A mí me alivió. La recuerdo hasta hoy, esa intervención que parece banal, como otro día cuando me iba a la consulta, ella me hace así, me toca el brazo. Y uno dice, vos te has robado la plata en serio, ¿no? También. Para mí también tuvo un efecto de alivio. Y como que ella logró, en ese semblante, ¿no? De alojar el dolor, como decir, lo entiendo. Parece que no tiene nada de psicoanalítico, ¿estamos de acuerdo? Pero tiene mucho psicoanalítico, porque también la angustia hay que alojarla. Cuando la palabra no alcanza, como dice Rosa Montero, el verdadero dolor es indecible, no se puede expresar. Cuando uno está mal no puede hablar, no puede, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Que hable. Y hay que alojar y hay que poner el cuerpo. Por eso es tan difícil esta clínica. Por eso hay que tener cuidado de no trabajar con muchos pacientes deprimidos, porque los terminan deprimiendo nosotros, ¿no? Ten cuidado con esas cosas. Hace poco vino a un control un colega joven que le empezaron a derivar trastornos límites de personalidad. O sea, histeria grave o esquizofrenia, ¿no? Porque a veces caen en los dos lugares. Y le dije,
no aceptes más este tipo de pacientes porque te vas a mal a vos. Lío de todo tipo, hablar con la familia, imagínense lo que trabajan con los pacientes, hay que tener cuidado con eso. Escuchándote, pensaba, porque mi pregunta apuntaba a eso y por eso se la hacía extensiva a la audiencia, lo valioso que es cuando tu analista, tu psicólogo, tu terapeuta te dice, anda al psiquiatra. Me lo dijeron mis amigas, me lo dijo mi papá, me lo dijo mi novio, pero cuando lo dicen, ustedes tienen otro valor. Llegan a la consulta con otra apertura y muchas veces dicen, yo no quería venir, pero me lo dijo mi terapeuta. Y es muy valioso el lugar que ocupan en ese trabajo. Muy valioso. Y viceversa. No, pero los psiquiatras muchas veces indican, esto es para una psicoterapia, dicen, ¿no? Hay una de vuelta. Si hablamos de sufrimiento, dentro de un rato vamos a sufrir de verdad. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas tardes a los dos. Me pone muy contenta escuchar a una psiquiatra con esa perspectiva en Uruguay. Yo soy argentina y, ¿en serio? Por eso te iba a decir, no tiene nada de malo, pero lo que yo estoy un poco atravesando, llevo 7 años en Uruguay y estoy por recibirme en Facultad de Psicología en mi tercer carrera, pero lo que voy es que me llama mucho la atención la diferencia del concepto de salud mental, por lo menos el que yo percibo, en relación a la masividad o la accesibilidad. Vos decías del check del DSM, si no me equivoco, hay una suerte de check cuando un paciente se acerca a una mutualista a pedido de terapia, le hace una suerte de check que si no está dentro de esos parámetros no hay derivación. Entonces estamos también de alguna forma encasillando desde ahí, pero igual la pregunta iba más orientada así como tengo hasta más certeza que un psicoanalista puede derivar a un psiquiatra. ¿No es más importante quizás que un psiquiatra trabaje en dupla con un psicoanalista cuando tiene un paciente medicado? ¿Y eso cuán frecuente se da? Mucho menos de lo que quisiéramos. Y otro síntoma de la modernidad, los tiempos cortos, breves, ni que hablar, porque los servicios que presta una mutualista limitan profundamente eso. Y tiene que ver más con voluntades, salvo la práctica particular que te da otros tiempos, por supuesto. Pero como el grueso, por lo menos del trabajo que yo estoy llevando adelante ahora, es a través de la mutualista, eso está sumamente limitado. Y me encuentro con que hablo menos con los colegas de lo que quisiera, lamentablemente, sí. Pero cuando hablamos, la cosa avanza con mucha más velocidad. Es impresionante. Y no es ciencia nuclear. Otra vez voy a ser defensor del diablo. No, a mí no me gustaría que esta conversación parecería que todo circula por la palabra. Yo creo que algunos pacientes en algunos momentos no tienen que hacer terapia y no tienen que ser derivados. No es que todos tienen que ser derivados, no. Porque a veces lo que vemos es que si uno toca un punto muy complejo de una persona que consulta, lo rompe. Porque las palabras matan. Una vez un grado 5 de psicopatología decía, las palabras no matan. Ah, no, mirá vos. ¿Cómo no van a matar y no van a herir las palabras? Y a veces una mala decisión técnica genera un cataclismo en el paciente. Bueno, decía Lacan, tomamos un paciente prepsicótico, lo interpretamos como que fuera neurótico y lo que vamos a obtener es un paciente psicótico. Vamos a hacer delirar. Eso es seguro. Yo siempre cuento, he contado muchos errores, porque yo creo que lo mejor es contar los errores que uno tiene, no las batallas ganadas. Una paciente consulta y era un cuadro muy loco. Yo empezaba a atender, no entendía nada. Creía que por leer Lacan ya estaba. El paciente viene y me habla de una cuestión de lo humana, que estaba enamorado de un jugador de fútbol y lo seguía a todos lados. Viajaba al cuadro, ella viajaba, podía hacerlo además, ¿no? Me hablaba, yo la dejaba hablar, no entendía, y yo me iba a comprar un diván.
estaba feliz con el diván, ¿no? Y ya, no tenía casi uso el diván, nuevito. Y a la segunda entrevista, la mujer viene y se estira en el diván. Y yo no hago nada. Bueno, dije, bueno, bien, lo estoy usando, ¿no? Soy un psicoanalista, ya está, me recibí. Y la mujer sigue con la locura. Se va, yo pensando que estaba notable. Al rato me llama la familia y me dice, Bafico, ¿usted no la vio mal a fulana? ¿Cómo? No, la tengo que internar. ¿Qué quiere decir? El hecho de que la mujer se recostara en el diván le generó algo ahí, un estímulo que terminó en un brote psicótico. ¿Por qué? Porque yo no supe cortarla, la dejé hablar, la dejé que profundizara en toda la cuestión erotómana, ni siquiera escuché que era una erotomanía. Hoy lo digo porque, bueno, pasaron unos años, en el momento no entendí nada. Entonces, a mí me enseñó eso, que hay que tener cuidado. No es que todo paciente tiene que venir y hablar y no. El paciente que lo puede decirle. Hace unos años delegué a una persona, a una colega que quiero mucho, que además la respeto mucho, y fue a consultar. Entonces, a los 2 meses la encuentro de vuelta y me dice, tu amiga me dio de alta. ¿Cómo? Yo estaba convencido que no era para darle de alta seguro, Me dice, no, me dijo que tengo una familia divina, que tengo que seguir así. Y yo dije, ¿estás toda loca, mi colega? ¿Cómo así eso? Años después, esa persona empieza otro análisis con otro colega, que yo te digo. Y ella me dice, después que se murió mi madre, que había muerto hacía un tiempo, me di cuenta que mi padre era un hijo de puta. El padre era un hijo de puta. Le pegaba, terrible, pero terrible, todo lo que se imaginen. Bueno. Ella necesitó que se muriera la madre para poder empezar a hablar del padre. Esta primer colega captó eso y dijo, si yo la empiezo a mover y le hago hablar del padre, la destruyo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero yo digo, no romanticemos que todo hay que hablar. No. Ni el demonio de la medicación ni la panacea es las palabras. Hay que tener cuidado. Bueno, un placer escucharte, Jorge, por supuesto. Me quedaba pensando con estas cuestiones de la época, que hay otro significante que estamos escuchando cada vez más y que es en contrapartida inclusive al uso de la inteligencia artificial, que hay también todo un tema con los diagnósticos, los autodiagnósticos, es la soledad. Que me parece que también es algo que está empezando como a avanzar con una fuerza, sobre todo en los más jóvenes, en los adolescentes, realmente la sensación de soledad de no tener otros con los que hablar, con los que hacer lazo, ni siquiera con la familia. Y el papel de la inteligencia artificial hoy es para los autodiagnósticos, la autopercepción, porque estamos en una época de la pasión y de la identidad, todos se autoperciben de algo y todos se definen, que ya llegan con los diagnósticos hechos de ChatGPT o de que tampoco nos vamos a pelear con eso, pero hoy tanto la psiquiatría como la psicología están lidiando con eso también, con el uso de la inteligencia artificial, con el rechazo a no querer saber, con el rechazo no solo a no saber de la historia, sino de lo que Lacan también decía, de hacerse responsable de su posición de sujeto, ¿no? Que siempre somos responsables de la posición de sujeto, sea el diagnóstico que sea. Y me parecía que, bueno, que eso es algo con lo que lidiamos todos en realidad en esta época. La psiquiatría, la psicología, la educación inclusive, que es una época difícil para las intervenciones. Esas intervenciones que vos mencionabas, Jorge, de tu analista, tienen el efecto porque son bajo transferencia. Si no, no tendrían ese efecto. No es que te lo diga cualquiera, como no cualquiera si te dice anda al psiquiatra, es porque es vía transferencia. Eso me parece que es algo de lo que hoy quizás también tengamos que hacer una apuesta a rescatar lo importante que es considerar el lazo transferencial, inclusive con el médico, ¿no? El médico que está atendiendo. Pero para eso se necesita tiempo.
que es lo que el sistema de salud nos está permitiendo, es el tiempo de lazo. Y la verdad que yo celebro que podamos estar conversando y escuchándonos y conversando de distintas disciplinas, porque estamos todos lidiando con ese sufrimiento y con la limitación de la época para poder intervenir también. No es que la medicación, vos preguntabas hoy cómo decirle a un paciente, ¿no? No hay una única manera. Pero la verdad que hay pacientes que si no están con tratamiento médico, tampoco nosotros podemos intervenir. O sea, tiene que ser casi una condición. Y en otro momento es dejar que el psiquiatra avance, haga su trabajo y nosotros solo acompañar y no intervenir hasta que, pero es condición muchas veces. Y en otros momentos, algunas cuestiones de la medicación son un gran obstáculo, principalmente para la elaboración de duelos, por ejemplo, para la elaboración de la tristeza, para enfrentar, o para la responsabilidad subjetiva, esto que tú decías, que después ya quedan como acomodados con la medicación y se olvidaron hasta por qué sufrían, ¿no? Pero bueno, eso es caso a caso también, no hay una receta única. Lo que sí hay me parece que es la posibilidad esta de la apertura. Lo que somos acá de Maldonado, podemos decir que esto creo que es la primera vez en una conversación tan rica, con una escucha tan abierta, y que yo lo celebro realmente con muchísima alegría. Una cosa para decir de lo que planteabas, yo creo que la inteligencia artificial, que no es ni inteligencia ni es artificial, es algo que se viene, que ya está. Tenemos que investigarla y hacernos amigos porque es lo que se viene, sí, para todos. No sé, como para terminar, dos cosas. Yo creo que la soledad, que es el síntoma de la época que tenía Fernanda, en realidad es una paradoja, porque es el tiempo donde estamos más acompañados, donde es más fácil vincularse con el otro sexualmente, donde uno pone una aplicación de citas y se conecta, donde los adolescentes no solamente hablan con sus compañeros de clase, ni de liceo o colegio, hablan con toda la comunidad, con todos los colegios. Entonces, es permanente el contacto con el otro, pero la ausencia del lazo, eso estamos de acuerdo, que es que ese otro que no existe, que plantea Miller en la época, donde la inteligencia artificial viene a llenar un espacio que es interesante, que es esto: el niño hoy no necesita de nadie, tiene ese aparatito que lo saca del bolsillo y pregunta, y es muy efectivo, hasta en materia emocional no dice grandes disparates, dice cosas bastante certeras. El tema es que no avanza para hablar de la fantasmática y la pulsión, ese es otro tema, pero en cuanto al diagnóstico, en boca. Iba a decir algo más, pero bueno, me olvidé, pero tenía que ver con esta cuestión de... No, me acordé ahora. Que me parece que lo importante es que estemos advertidos de los fenómenos de la época. No evitar el fenómeno de la época, no ser nostálgico del pasado, porque el mundo está cambiando mucho más rápido. Hay que ayornarse y pensar en todo esto que se está viniendo y que es tan difícil de metabolizar. Yo creo que ese es el gran problema. Es muy rápida la información. Buenas tardes a todos y a todas. Excelente este intercambio, los felicito. Es muy bueno estar en Maldonado, estar en Punta del Este, estar con esta cantidad de colegas de otras profesiones también, ¿verdad? De profesionales de otras profesiones, intercambiando sobre estos dos temas que de tanto se habla, de ellos, ¿verdad? La ansiedad, la depresión, la salud mental. Hoy estuvimos con Javier antes de venir para acá en el Ministerio del Interior, hablando con las autoridades sobre el tema de la salud mental y los roles ocupacionales que hay en el Ministerio del Interior y que han habido entre ellos muchos suicidios, ¿verdad? Digo, o sea que llega a todos los rincones. También hablaban de la necesidad que tienen en el interior del país, las dependencias del Ministerio del Interior, de contar con mayor atención, que hay mucha demanda. Creemos que estas instancias que ustedes están siguiendo ya lo que habían comenzado el año pasado, la agrupación de psicólogos de Maldonado, son muy importantes, no solo por lo formativo, no solo porque nos ayornan, no solo porque intercambiamos con otras profesiones,
sino porque además también nos hacen reflexionar. Nos hacen reflexionar sobre un nuevo modelo de salud, ¿verdad? Un nuevo modelo de salud mental que está plasmado en la ley del 2017 y que lamentablemente no hemos podido cumplir. No se ha podido cumplir. Oía por acá la colega o la persona que es argentina, tú, hablaba de el tema si trabajaban juntos psicólogos y psiquiatras, algo así, ¿no? Digo, ya la ley establece que tienen que ser equipos multidisciplinarios, que se relacionen, y en muy pocos lados, digo, eso se contempla. Muchas veces se da como una paradoja, escribimos precioso, pero después para llevar a la práctica no lo llevamos. Y eso es importante. Es importante porque después aparecen las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias en salud mental, las consecuencias en situaciones sociales que vemos día a día aparecer en los informativos, en la feria, en un café que tomamos con alguna conocida, con un amigo, con una amiga, ¿verdad? Que eso aparece. Desde la Coordinadora de Psicólogos de Uruguay estamos generando espacios para todos los colegas, para todos los ámbitos, desde que el 2023, que asumió por primera vez la dirección, esta nueva dirección que se volvió a elegir en el 2025, dijimos que es una coordinadora de psicólogos de puerta abierta. De puerta abierta a todos, ¿verdad? A todos los colegas, a todas otras profesiones que quieran acercarse. Digo, y a intercambiar sobre estos temas. A bajar también, yo creo que hoy tanto Jennifer como Jorge, también, ¿verdad? Desmitificaron dos temas que están todos los días hablándose de ellos, que es la ansiedad y la depresión. Vieron que es posible el intercambio, vieron que es posible tener una visión diferente sobre la medicamentalización, ¿verdad? Que es tener una visión diferente sobre la psicopatología y sobre, el decir, bueno, no es momento de tratar ahora. Esa capacidad que desde hace tiempo, yo digo que tenemos que ser capaces de decir, no, esto no lo puedo hacer, este no es el momento. O este es el momento imprescindible para que pase u ocurra esto otro. Entonces felicitamos al grupo de colegas de la agrupación de psicólogos y psicólogas de Maldonado por este trabajo, por esta conjunción, por esta reunión. Felicitamos a los expositores y bueno, como siempre lo que les decimos es que nosotros como psicólogos, como profesionales de la salud, tenemos que bregar por la atención, pero también por la promoción y la prevención en salud mental, en todos los ámbitos. Porque hoy yo en un momento pensé, y dije, la voy a complicar más, ¿verdad? Era entreverar mucho. Digo, ¿qué pasa, verdad? Porque cuando se hablaba de despersonalización, cuando se hablaba de la persona que daba, no me sale ahora la palabra, bueno, que ya no le importaba más, ¿verdad? La resignación. Y yo decía que eso es lo que pasa en el síndrome de burnout. Y eso es lo que nos atraviesa muchísimo a los psicólogos, las psicólogas, el personal de salud, el personal de educación, el personal, ¿verdad?, que trabaja en recursos humanos. Y somos muchos quienes trabajamos en psicología los que pasamos por esos ámbitos. Entonces también cuidarnos nosotros. Creo que es fundamental cuidarnos nosotros y ver nosotros cómo estamos, qué nos pasa. Esto que decía Jorge, no tomes más este tipo de paciente porque realmente no está bien, no te está haciendo bien. Tenemos que ser capaces de decir no. Y creo que eso es importante. Así que muchas gracias por esta instancia, muchas gracias por la invitación. Con Javiera nos parecía muy importante estar acá acompañándolos. Magdalena siempre está por
la coordinadora, los actos, digo, Maruri también, María José, Jessica, pero queremos que estén todos. Acá está Daniela también, queremos que estén todos, ¿verdad? Y simplemente recordar a alguien muy querido de este departamento, que mucho nos hace falta, que mucho la extrañamos y que hubiera estado muy contenta con esta tarea y esta actividad que están haciendo, que es Estrella Mucio, a quien siempre recordamos y está con nosotros trabajando en la mesa ejecutiva de la coordinadora de psicólogos. Así que adelante, a seguir, tenemos mucho para dar, tenemos mucho para hacer, mucho para aprender y tenemos muchos demandantes que nos necesitan. Y esa es la tarea. Muchas gracias.